Atención. ¿Alguna vez te has sentido tan traicionado que tu mundo entero se desmoronó? ¿Que las personas que más amabas se convirtieron en tus peores enemigos? Prepárate para una historia que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la lealtad y la verdad. Si te atreves a sentir escalofríos, suscríbete ahora mismo y dale a me gusta a este video para no perderte ni un segundo de esta increíble saga. El temblor de la prueba de embarazo en mis manos era un presagio de todo lo que siempre había anhelado. 2 líneas rosas se materializaron, una promesa tangible. Después de 18 meses de intentos, Mateo y yo, por fin, seríamos padres. Presioné el diminuto objeto de plástico contra mi pecho. Las lágrimas bañaban mi rostro mientras imaginaba su reacción. Quizás esto acortaría la distancia emocional que había crecido entre nosotros desde nuestra boda. Quizás un bebé haría que me mirara como solía hacerlo. Guardé la prueba en mi bolso, planeando sorprenderlo con una cena y la noticia esa noche. Pero antes, la compra. Necesitaba los ingredientes para su plato favorito, lasaña con extra queso, como la hacía su madre, doña Elena. La ironía no se me escapaba. Siempre estaba intentando competir con una mujer que nunca me había aceptado en su círculo hermético. Mateo siempre fue reservado, incluso durante nuestro noviazgo. Su familia lo era todo para él. A veces me preguntaba si había espacio para alguien más en ese lugar sagrado. Doña Elena gobernaba la casa con mano de hierro, envuelta en cenas dominicales y comentarios pasivo-agresivos sobre mi cocina. Sus hermanas, Sofía y Laura, la seguían como discípulas devotas, siempre encontrando formas sutiles de recordarme que era una intrusa. Pero era Nico, el hermano menor de Mateo, quien me ponía la piel de gallina. Con 26 años, aún vivía en su habitación de la infancia, alternando trabajos esporádicos con sustancias recreativas que le dejaban los ojos inyectados en sangre y el juicio nublado. Había algo depredador en la forma en que me observaba en las reuniones familiares. Su mirada se demoraba demasiado cuando Mateo no miraba. Hace 3 meses, Nico me arrinconó en la cocina durante la celebración del cumpleaños de doña Elena. El olor a alcohol se aferraba a él mientras se apoyaba en el mostrador, bloqueando mi ruta de escape. «Tu hermana es guapa», había dicho, con las palabras ligeramente arrastradas. «Muy guapa. ¿Crees que le interesaría sentar cabeza?» Mi hermana menor, Lucía, tenía solo 22 años, recién salida de la universidad y llena de sueños que no incluían a un cuñado inútil con problemas de adicción. «Ella está enfocada en su carrera ahora mismo», respondí diplomáticamente, tratando de esquivarlo. Su mano se disparó, agarrando mi muñeca. «Vamos, Clara, háblale bien de mí. La familia debe ayudarse, ¿no?» «No creo que ustedes dos fueran compatibles», dije con firmeza, liberando mi brazo. La marca que dejaron sus dedos se desvaneció rápidamente, pero el recuerdo perduró. La expresión de Nico se ensombreció. «¿Crees que eres mejor que nosotros, verdad? Vienes aquí con tu título universitario y tu trabajo elegante, actuando como si le estuvieras haciendo un favor a Mateo al casarte con él. Eso no. Te arrepentirás de esto», susurró, su voz descendiendo a algo frío y amenazador. «Te arrepentirás de despreciarme». Había descartado sus palabras como desvaríos de alguien cuyo cerebro había sido frito por demasiadas noches de fiesta y estimulantes. Mateo me amaba. Estábamos construyendo una vida juntos. Nico solo estaba celoso, amargado por sus propios fracasos. Qué ingenua había sido. La tienda de comestibles se sentía diferente esa tarde. Cada pasillo resplandecía con posibilidades. Me encontré gravitando hacia la sección de bebés,
deslizando mis dedos sobre diminutos mamelucos e imaginando las fuertes manos de Mateo acunando a nuestro hijo. Compré vitaminas prenatales, mi primer acto oficial como futura madre, y le sonreí a la anciana cajera que me recordó que me cuidara. El viaje a casa fue mágico. Ensayé diferentes formas de dar la noticia, decidiendo colocar la prueba junto a su plato de cena con una nota. Nuestra familia está creciendo. Simple, perfecto, cambiante. Pero cuando entré a nuestro camino de entrada, algo se sintió mal. Demasiados coches en la calle. La camioneta de Mateo estaba torcida en el camino de entrada, como si hubiera estacionado a toda prisa. A través de la ventana de nuestra sala, pude ver siluetas moviéndose, figuras que pertenecían a toda su familia. Mis manos temblaban mientras forcejeaba con las bolsas de la compra. La prueba de embarazo ardía como evidencia en mi bolso. Quizás estaban planeando una sorpresa para el cumpleaños de alguien. Quizás doña Elena había decidido cocinar aquí en lugar de en su casa. La puerta principal se abrió antes de que pudiera alcanzar mis llaves. Mateo estaba allí, su rostro una máscara de furia que nunca antes había visto. Detrás de él, pude ver a doña Elena, Sofía y Laura, dispuestas como un tribunal en nuestra sala. Nico se despatarró en nuestro sofá, su expresión satisfecha y engreída. «Necesitamos hablar», dijo Mateo, su voz plana y sin emociones. Lo seguí adentro, las bolsas de la compra aún apretadas en mis dedos entumecidos. La atmósfera era asfixiante, cargada con una electricidad que me erizó la piel. «Siéntate», ordenó doña Elena, su voz lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Me quedé de pie, agarrando las bolsas como un escudo. «¿Qué está pasando?» Mateo levantó un trozo de papel, de aspecto oficial, con membrete médico y terminología científica esparcida por su superficie. Mis ojos lucharon por enfocar las palabras, pero ciertas frases saltaron a la vista. Prueba de paternidad de ADN. Resultados concluyentes. Padre biológico. ¿Te atreves a explicar esto? La voz de Mateo se quebró como un látigo. Miré el documento. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. «No entiendo. ¿Qué es esto?» «Es una prueba de ADN», dijo Nico desde el sofá, su voz goteando falsa preocupación. «Mateo la encontró entre tus cosas. Aparentemente, has estado guardando algunos secretos bastante grandes». La bolsa de la compra se me escapó de las manos. Las latas rodaron por nuestro suelo de madera. «Eso es imposible. Nunca me he hecho ninguna prueba de ADN. No sé qué es esto». «Dice que el bebé que esperas es de Nico», dijo Laura, su voz afilada con acusación. «Dice que te has estado acostando con tu cuñado». La habitación se inclinó de lado. «¿Qué bebé? ¿Cómo supiste?» «Encontramos la prueba de embarazo en tu bolso», dijo Sofía triunfalmente, «mientras tú estabas afuera, haciéndote la inocente en la tienda de comestibles. Habían hurgado en mis pertenencias personales. Habían encontrado mi secreto antes de que pudiera compartirlo con mi propio esposo. Pero peor, de alguna manera había un documento que afirmaba que Nico era el padre de un niño que acababa de descubrir hace unas horas. «Esto es una locura», susurré, mi voz apenas audible. «Mateo, tú me conoces. Sabes que yo nunca...» Su rostro se contorsionó de asco. «Creí que te conocía. Aparentemente me equivoqué». Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera defenderme o exigir una explicación, la saliva de Mateo golpeó mi cara. La conmoción, la completa violación, me dejó congelada. Mi esposo, el hombre que había prometido amarme y protegerme,
Acababa de escupirme como si fuera algo repugnante que se hubiera quitado de la suela del zapato. «Eres repugnante», dijo, su voz llena de un odio que nunca había imaginado posible. La mano de doña Elena se estrelló contra mi mejilla antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. La bofetada resonó en nuestra sala, seguida inmediatamente por los dedos de Laura enredándose en mi cabello, tirándome hacia la puerta principal. «Todos necesitan ver qué clase de mujer eres realmente», gruñó Laura, arrastrándome afuera. Grité el nombre de Mateo. Le rogué que escuchara, que pensara, que recordara quién era yo. Pero él se quedó en nuestra puerta, observando cómo sus hermanas me humillaban frente a nuestros vecinos, su rostro vacío de cualquier amor que hubiera existido entre nosotros. La mentira ya había echado raíces, creciendo como veneno a través de todo lo que había creído real. Las luces de la calle se difuminaron a través de mis lágrimas, mientras me alejaba tropezando de lo que solía ser mi hogar. Mi cara aún me escocía por la bofetada de doña Elena. Mi cuero cabelludo me palpitaba donde Laura me había tirado del cabello. Pero el dolor físico no era nada comparado con el vacío que se extendía por mi pecho. Detrás de mí, pude escuchar puertas de coches cerrándose de golpe, motores arrancando, la familia retirándose a su fortaleza de rectitud. No miré atrás, ni una sola vez. Mi coche, un viejo Seat, estaba en el camino de entrada como un amigo fiel, lo único en esta pesadilla que no me había traicionado. Me deslicé al volante. Mis manos temblaban tan violentamente que apenas podía agarrar el volante. ¿A dónde podría ir? Mis padres habían muerto en un accidente de coche cuando yo tenía 19 años, un hecho que había atraído a Mateo inicialmente, sus instintos protectores activados por mi condición de huérfana. Ahora esa protección se sentía como una broma cruel. Mi tía Carmen vivía a 3 horas al norte, pero tenía 72 años y luchaba con sus propios problemas de salud. Lo último que necesitaba era que su sobrina embarazada apareciera en su puerta con un escándalo que probablemente le daría un ataque al corazón. No podía hacerle eso. No podía cargar a la única familia que me quedaba con los escombros de mi vida. Conduje sin rumbo por los suburbios, pasando casas que brillaban con luces cálidas, familias reunidas alrededor de mesas, niños seguros en el amor de sus padres. Todo lo que creí tener. Todo lo que perdí en el lapso de 30 minutos. Mi teléfono zumbó contra el asiento del pasajero. El nombre de Mateo parpadeó en la pantalla. Luego desapareció cuando no respondí. Sonó de nuevo. Y otra vez. Finalmente lo agarré. Y lo apagué por completo. El silencio repentino más aterrador que el sonido incesante. ¡Clara! El nombre me golpeó como un salvavidas lanzado a una persona que se ahoga. Habíamos sido compañeras de piso en la universidad, hermanas por elección, si no por sangre. Se había mudado a Barcelona hacía 2 años por trabajo, pero nos habíamos mantenido unidas. Si alguien entendería, si alguien ayudaría sin juzgar, sería Clara. Me detuve en el aparcamiento de una gasolinera y usé el teléfono público. Una reliquia antigua que de repente se sintió como una salvación. Mis dedos temblaban mientras marcaba su número de memoria. «Hola». Su voz sonaba adormilada, confundida. «Clara, soy yo, Elena. Siento llamar tan tarde, pero yo...». Mi voz se quebró. Las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta como cristales rotos. «Elena, ¿qué te pasa? Suenas fatal». La preocupación en su voz, el cambio inmediato de la confusión al modo protector, liberó algo dentro de mí. Lloré en el sucio auricular del teléfono público,
jadeando fragmentos de la historia entre lágrimas. La prueba de ADN falsa. El escupitajo de Mateo. La humillación. El embarazo que debería haber sido una bendición, pero se había convertido en mi destrucción. «Sube a tu coche ahora mismo», dijo Clara, su voz de acero envuelta en terciopelo. «Conduce a Barcelona. No te detengas, no pienses, solo conduce. Tendré café listo y una cama hecha. Lo resolveremos juntas». El viaje de 6 horas pasó como un borrón de luces de carretera y paradas de descanso. Sobreviví con café de gasolinera. Y determinación. Mi vientre se acalambraba ocasionalmente. Recordatorios de la pequeña vida que crecía dentro de mí, inocente del caos que rodeaba su concepción. Cada kilómetro que se extendía entre Mateo y yo se sentía como otra puntada en la herida, dolorosa pero necesaria para la curación. Clara me recibió en la puerta de su apartamento con un pijama y una expresión feroz que desafiaba al mundo a herirme más. Me miró la cara y me envolvió en un abrazo que se sintió como volver a casa. «No tenemos que hablar de eso esta noche», me susurró al oído. «Pero mañana vamos a destruir a quien te haya hecho esto». Su habitación de invitados se convirtió en mi santuario. Clara trabajaba como diseñadora gráfica, principalmente como freelance, lo que significaba horarios flexibles y la capacidad de revisarme durante el día. Compró vitaminas prenatales sin que se lo pidiera. Llenó el refrigerador con alimentos que no me provocaran náuseas matutinas y nunca cuestionó mi versión de los hechos. «Podrías luchar contra esto», dijo una tarde mientras estábamos sentadas en su sofá, compartiendo un litro de helado de menta con chispas de chocolate. Exponer la prueba de ADN falsa. Hacer que paguen por lo que hicieron. Presioné mi mano contra mi creciente vientre, sintiendo el primer aleteo de movimiento que más tarde se convertiría en patadas e hipos y pequeños pies presionando mis costillas. ¿Y si no puedo probar que era falsa? ¿Y si ya han convencido a todos? ¿Y si luchar solo lo empeora? Clara estudió mi rostro a la luz de la lámpara. «¿Qué quieres hacer?» «Desaparecer», dije sin dudar. «Completamente. Dejarlos vivir con su mentira, mientras yo construyo algo real». Ella asintió lentamente. «Entonces eso es lo que haremos». La transformación comenzó la semana siguiente. Solicité puestos de trabajo a distancia, aprovechando mis antecedentes en marketing, para asegurar un puesto en una empresa a la que no le importaba dónde viviera, siempre que entregara resultados. Clara me ayudó a instalar una oficina en casa en su habitación libre, creando un espacio de trabajo que se sentía profesional y permanente. Los meses pasaron en un capullo de tranquila productividad. Mi vientre creció redondo y firme, mi cuerpo cambiaba de maneras que me asombraban y aterraban. Asistí a las citas con el médico sola. Me negué a saber el sexo del bebé y evité cuidadosamente cualquier mención del padre en los formularios médicos. Este niño sería solo mío. La lluvia de noviembre golpeaba las ventanas del hospital, mientras los dolores de parto me atenazaban con creciente intensidad. Clara me tomó de la mano en cada contracción, me guió en cada respiración y lloró conmigo cuando Enrique finalmente hizo su entrada al mundo. Era perfecto. 10 dedos de las manos, 10 dedos de los pies, una mata de cabello oscuro que me recordaba dolorosamente a Mateo. Sus ojos, cuando finalmente se abrieron, eran del mismo color marrón oscuro que los de su padre. Mi corazón se encogió de reconocimiento y pérdida. «Se parece a ti», mintió Clara amablemente, pero ambas sabíamos la verdad. Enrique se parecía exactamente a Mateo. Cada rasgo, cada expresión, cada pequeña manía a medida que creciera,
sería un recordatorio del hombre que había elegido las mentiras de su familia sobre la verdad de su esposa. Pero también era mío, completamente, absolutamente, incondicionalmente mío. Las noches eran las más difíciles. Cuando Enrique lloraba y yo caminaba por el apartamento de Clara, a veces imaginaba llamar a Mateo. Imaginaba su voz suave con asombro mientras le describía la primera sonrisa de nuestro hijo. Su pequeño puño envuelto alrededor de mi dedo. La forma en que se calmaba instantáneamente cuando le cantaba nanas. Pero luego recordaba el escupitajo, el odio en sus ojos, las hermanas que me arrastraron por las calles como si fuera basura para desechar. La familia que había elegido la mentira conveniente de Nico sobre 2 años de matrimonio y amor. Cambié mi número de teléfono y bloqueé todas las formas posibles de contacto. Las cuentas de redes sociales desaparecieron. Las antiguas direcciones de correo electrónico fueron abandonadas. Elena Vidal, la esposa de Mateo, dejó de existir. En su lugar, me convertí en Elena Ruiz, madre soltera, superviviente, mujer que había aprendido que a veces la mayor venganza es simplemente negarse a ser destruida. Enrique y yo construimos nuestra vida tranquila en Barcelona, lejos del veneno de las mentiras y las falsas acusaciones. Mi ausencia se convirtió en mi declaración. Mi silencio se convirtió en mi fuerza. Me habían querido fuera. Les di exactamente lo que querían, y de alguna manera, eso se sintió como ganar. 2 años de paz se hicieron añicos con una sola llamada telefónica, una mañana de martes. Enrique estaba construyendo torres con bloques de colores en nuestra sala, sus dedos gorditos apilando cuidadosamente cada pieza, mientras hacía suaves sonidos de vroom. A los 24 meses, se estaba convirtiendo en una personita con opiniones y preferencias. La terquedad de su padre ya emergía cuando se acercaba la hora de dormir. La voz de Clara tenía un filo que no había escuchado desde la primera noche que llegué a su puerta. Elena, tenemos que hablar. Alguien ha estado preguntando por ti. Mi taza de café se congeló a mitad de camino de mis labios. En 2 años, nadie había venido a buscarme. Me había convertido en un fantasma, existiendo en los espacios entre mi antigua vida y esta nueva realidad que había construido cuidadosamente. ¿Quién? La palabra salió más afilada de lo que pretendía. Mateo. Contactó a Sara de nuestro antiguo grupo de la universidad. Le preguntó si había sabido de ti, si sabía dónde estabas. Sara me llamó porque no sabía qué decir. La sala pareció inclinarse ligeramente. Enrique levantó la vista de sus bloques, sintiendo el cambio de energía con esa extraña habilidad que poseen los niños. Sus ojos oscuros, tan parecidos a los de su padre, estudiaron mi rostro con preocupación. ¿Qué le dijiste a Sara? Nada. Pero Elena sonaba desesperado. Sara dijo que estaba llorando por teléfono. Bajé mi café con manos que habían empezado a temblar. No me importa si estaba gritando. Él tomó su decisión hace 2 años. Pero el silencio de Clara se prolongó demasiado y supe que había algo más. ¿Qué no me estás diciendo? Sara mencionó algo más. El hermano de Mateo, Nico, ha estado en el hospital. Algo sobre una neumonía que se puso grave. Lo escuchó por los pasillos. La mención del nombre de Nico todavía me hacía sentir un nudo en el estómago, pero no sentí ninguna simpatía por su enfermedad. Bien, quizás el karma finalmente lo alcanzó. Lo que no sabía, lo que no podía haber imaginado, era que en una habitación de hospital estéril, a 3 estados de distancia, Nico se ahogaba en algo más que líquido en sus pulmones.
La infección había provocado una fiebre alta que derribó los muros que había construido alrededor de su conciencia. Y en su delirio, la verdad comenzó a derramarse como veneno de una herida infectada. Mateo había estado vigilando la cabecera de Nico, su madre rotando turnos con sus hermanas. La familia que se había unido tan rápidamente para destruirme, ahora se reunía para salvar al que lo había orquestado todo. Pero la culpa resultó ser una infección más persistente que la neumonía. «Lo hice», había susurrado Nico a través de la mascarilla de oxígeno, su voz apenas audible por encima de las máquinas que monitoreaban su cuerpo fallido. «Lo inventé todo. Ella nunca hizo nada. Quería hacerle daño porque no me ayudaría con su hermana. Quería destruirla». La quieta confesión llegó en fragmentos durante varias horas de delirio, cada pieza encajando como un rompecabezas que revelaba una imagen demasiado horrible para comprender. Nico describió cómo había encontrado la prueba de embarazo en mi bolso cuando la dejé desatendida durante una cena familiar. Cómo había investigado laboratorios en línea y creado un documento falso convincente, usando terminología médica y membretes de aspecto oficial. Cómo lo había plantado donde Mateo lo encontraría mientras yo estaba comprando víveres para la cena sorpresa, que nunca sucedió. El mundo de Mateo implosionó en esa habitación de hospital. El hermano que había defendido, el miembro de la familia cuya palabra había tomado por encima de la de su esposa, había destruido sistemáticamente lo único bueno en la vida de Mateo. Y él había ayudado. Él había sido el arma que Nico usó para destrozar mi mundo. El ataque ocurrió allí mismo en la UCI. Las manos de Mateo encontraron la garganta de Nico antes de que el pensamiento racional pudiera intervenir, las alarmas sonando mientras el personal médico se apresuraba a separarlos. Se llamó a seguridad. A Mateo se le prohibió la entrada al hospital durante 24 horas mientras la condición de Nico se estabilizaba. Pero el daño a su familia acababa de comenzar. Mateo irrumpió en la casa de su madre como un huracán, exigiendo respuestas, gritando preguntas que no tenían buenas respuestas. ¿Lo habían sabido? ¿Lo habían sospechado? ¿Cómo pudieron haber sido tan rápidos en creer las mentiras de Nico? El colapso de doña Elena fue espectacular y feo. Había orquestado mi humillación pública, liderando la carga para arrastrarme por las calles como una mujer escarlata. La comprensión de que había destruido a una mujer inocente, su propia nuera, la llevó a una histeria que requirió intervención médica. Sofía y Laura se enfrentaron a sus propias consecuencias. Las hermanas que habían estado tan ansiosas por jugar a ser juez y jurado, se encontraron confrontando la realidad de que habían participado en arruinar la vida de alguien que no había hecho nada malo. La culpa las consumió de diferentes maneras. Sofía desarrolló ataques de pánico que la dejaban sin poder dormir. Laura se volcó en el voluntariado en albergues para mujeres, como si de alguna manera pudiera equilibrar la balanza del karma. La búsqueda de Mateo por mí comenzó esa misma semana. Empezó por los lugares obvios, hospitales donde podría haber dado a luz, complejos de apartamentos cerca de donde habíamos vivido, antiguos compañeros de trabajo que podrían haber mantenido el contacto. Contrató a un investigador privado que no encontró nada. Yo había desaparecido más completamente de lo que cualquiera de ellos había imaginado posible. La desesperación lo llevó a crear perfiles falsos en redes sociales, uniéndose a grupos para madres primerizas, escaneando fotos en busca de un atisbo de mi rostro. Contactó a cada amigo mutuo que habíamos tenido, dejando mensajes de voz
que se volvían más frenéticos con cada día que pasaba. Si sabes algo de Elena, por favor dile que ahora sé la verdad. Por favor dile que lo siento. Por favor dile que haré cualquier cosa para arreglar esto. Pero yo había cortado esas conexiones tan a fondo que sus mensajes cayeron en el vacío. El informe del investigador privado fue devastador en su exhaustividad. Sin tarjetas de crédito, sin contratos de alquiler, sin registros de empleo, sin huellas digitales. Elena Vidal había dejado de existir. El avance llegó de una fuente inesperada. Clara había estado observando mi deterioro emocional a medida que la búsqueda de Mateo se intensificaba. El estrés estaba afectando mi trabajo, mi sueño, mi capacidad de estar completamente presente para Enrique. Tomó una decisión que cambiaría todo, motivada por el amor y la preocupación por mi bienestar. Cuando el investigador de Mateo la contactó directamente, ella se quebró. No por completo. No reveló mi ubicación ni mi identidad actual. Pero confirmó que yo estaba viva, que estaba a salvo, y que de hecho, había estado embarazada cuando desaparecí. Ella tuvo al bebé, le dijo Clara al investigador, su voz pesada con el peso de la traición que estaba cometiendo contra mi confianza. Y necesitas saber, el niño se parece exactamente a Mateo. Nada a Nico, nada en absoluto. Ese único hilo fue todo lo que Mateo necesitaba. Lo siguió de vuelta a Clara, vigilando su edificio de apartamentos, rastreando sus movimientos, esperando el momento en que la desesperación superaría mis cuidadosas medidas de seguridad. La casa había comenzado, y mis 2 años de paz estaban a punto de terminar. La puerta sonó a las 6:47 p.m., un jueves por la noche, justo cuando Enrique y yo terminábamos nuestro ritual de regar el pequeño jardín de hierbas que habíamos plantado juntos en el patio trasero de Clara. El sonido resonó en el apartamento con una finalidad que me heló la sangre. No era el golpeteo casual de un vecino o el patrón rítmico de un repartidor. Esto era deliberado, medido, cargado de intención. Enrique levantó la vista de la pequeña regadera que había estado usando para empapar las plantas de albahaca, su pequeña cara brillante con la simple alegría de ayudar. «Puerta, mami», lo sabía, sin mirar por la mirilla, sin revisar el monitor de seguridad que Clara había instalado después de mi llegada. Sabía exactamente quién estaba al otro lado de esa barrera de madera. Mi cuerpo reconoció el sonido de la misma manera que los supervivientes de un trauma reconocen sus desencadenantes. Instantáneamente, visceralmente, completamente. Mis manos temblaban mientras me acercaba a la puerta, Enrique arrastrándose detrás de mí, con su regadera aún agarrada en sus puños. A través de la mirilla, el rostro de Mateo apareció distorsionado por la lente de ojo de pez, pero inconfundiblemente él. Parecía haber envejecido una década en 2 años. Sus mejillas estaban hundidas, sus ojos hundidos en círculos oscuros que hablaban de noches de insomnio y culpa interminable. La fuerte mandíbula que una vez me había encantado trazar con las yemas de mis dedos, ahora parecía lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Abrí la puerta lo suficiente como para verlo claramente, manteniendo la cadena de seguridad puesta. El sol de la tarde proyectaba largas sombras por el pasillo, pero nada podía ocultar la devastación escrita en sus facciones. Elena. Mi nombre cayó de sus labios como una oración, rota y desesperada. Detrás de mí, Enrique había guardado silencio de la manera en que los niños lo hacen cuando sienten tensión adulta. Podía sentir su presencia en mi cadera, su pequeño cuerpo cálido contra mi pierna, mientras me miraba con ojos curiosos.
La mirada de Mateo se posó en Enrique y vi cómo su rostro se transformaba. El reconocimiento fue inmediato y devastador. El cabello oscuro de Enrique atrapó la luz del pasillo de la misma manera que el de Mateo. La forma de su nariz, la posición de sus hombros, incluso a los 2 años, era como mirar a Mateo de niño. «¿Es ese?» La voz de Mateo se quebró. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros como humo. No respondí. En su lugar, di un paso atrás y cerré la puerta con un suave clic que pareció resonar en todo el edificio. Pero Mateo no se fue. Podía ver su sombra bajo la puerta. Podía escucharlo respirar al otro lado de la madera. Durante 20 minutos se quedó allí en absoluto silencio, mientras Enrique y yo terminábamos la cena, mientras le daba el baño a Enrique, mientras le leía su cuento antes de dormir. Solo cuando las luces del pasillo cambiaron a su configuración más tenue de la noche lo escuché finalmente retirarse. Regresó la noche siguiente. Y la noche después de esa. Al cuarto día encontré una carta deslizada por debajo de la puerta. Mi nombre estaba escrito en el sobre con la letra cuidada de Mateo. La misma letra que una vez había adornado notas de amor escondidas en mi fiambrera. La tiré sin abrirla. Más cartas siguieron. Cajas de regalo aparecieron fuera de la puerta. Juguetes infantiles que permanecieron sin abrir. Flores que se marchitaron en su papel de envoltorio. Fotos de nuestro día de bodas que me hacían doler el pecho con un dolor fantasma. Doné los juguetes a la caridad y tiré todo lo demás al contenedor detrás del edificio de Clara. Las disculpas llegaron a través de la propia puerta. La voz de Mateo amortiguada pero audible mientras le hablaba a la madera como si fuera mi cara. Sé que estás ahí. Sé que puedes oírme. Por favor, Elena, solo déjame explicarte. Enrique empezó a hacer preguntas. ¿Por qué el hombre triste habla a la puerta, mami? Le dije que el hombre estaba confundido, que se había equivocado de apartamento. Pero los niños ven la verdad de maneras que los adultos no pueden. Y los ojos de Enrique tenían un conocimiento más allá de sus años cuando miraba a esa puerta. El punto de inflexión llegó una noche de martes, cuando me había quedado trabajando hasta tarde en un proyecto particularmente exigente. Clara estaba fuera de la ciudad, visitando a sus padres, y el apartamento se sentía demasiado silencioso, demasiado vulnerable. Acababa de acostar a Enrique en su cuna, cuando escuché movimiento en el pasillo. Mateo no estaba llamando esta vez. Estaba sentado contra mi puerta, su espalda pegada a la madera, y estaba llorando. No las lágrimas cuidadosas y controladas de un hombre que intenta mantener la dignidad, sino los sollozos crudos y feos de alguien cuyo mundo se había derrumbado por completo. Les creí, susurró a la puerta, su voz apenas audible a través de la madera. Dios me ayude. Les creí porque era más fácil que admitir que podría estar equivocado. Era más fácil que enfrentarme a mi familia. Era más fácil que elegirte a ti por encima de ellos. Presioné mi propia espalda contra la puerta, separada de él por 3 pulgadas de madera y 2 años de devastación. Tiré todo lo bueno de mi vida porque era un cobarde, porque les dejé convencerme de que su versión de los hechos tenía más sentido que confiar en la mujer con la que me casé, la mujer que prometí proteger. Su voz se quebró por completo entonces, y pude escucharlo luchar por respirar entre sus lágrimas. Veo tu cara todas las noches cuando cierro los ojos. Veo la forma en que me miraste cuando te escupí. Veo la confusión, la traición, la forma en que todo tu mundo se desmoronó en ese momento. Y sé que yo hice eso. Destruí lo mejor que me había pasado porque era demasiado débil para luchar por ti. Me deslicé por la puerta hasta que estuve sentada en el suelo,
mis rodillas pegadas al pecho, escuchando al hombre que una vez amé derramar su corazón a un trozo de madera. Ese niño de ahí es mío, ¿verdad? Tiene mis ojos, la barbilla de mi madre, la forma en que sostiene la cabeza cuando siente curiosidad. Yo solía hacer eso de niño. Es mi hijo y nunca podré conocerlo, porque elegí creer una mentira en lugar de confiar en mi esposa. Cuando finalmente hablé, mi voz era firme y fría. Tienes razón, nunca lo conocerás, porque no soy la misma mujer que te amó. Mateo, esa mujer murió la noche en que elegiste las mentiras de tu familia sobre 2 años de matrimonio, y Enrique no es tu hijo para que lo reclames solo porque ahora sientes culpa. El silencio que siguió se extendió entre nosotros como un abismo. Finalmente lo escuché levantarse. Escuché su mano tocar la puerta por última vez. Lo sé, susurró. Sé que no merezco perdón, pero necesito que sepas, nunca dejé de amarte. Incluso cuando pensé que me habías traicionado, una parte de mí sabía que no tenía sentido, y pasaré el resto de mi vida lamentando no haber escuchado esa parte. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo, pero esta vez supe que regresaría. La puerta entre nosotros se había convertido en un símbolo de protección, de límites, de la vida que había construido sin él. Y no tenía intención de abrirla. Las visitas individuales de Mateo me habían preparado para su persistencia, pero no estaba lista para la delegación que llegó 3 semanas después. A través de la mirilla, los observé reunirse en el pasillo como dolientes en un velatorio. Doña Elena con un sobre manila pegado a su pecho. Sofía jugueteando con un rosario. Laura sosteniendo lo que parecía ser una caja de regalo profesionalmente envuelta. La llamada llegó con un patrón que no reconocí, vacilante y disculpante. Cuando no respondí, escuché la voz de doña Elena, más fina de lo que recordaba, envejecida por la culpa y las noches de insomnio. Elena, por favor, sabemos que estás ahí. Él simplemente no hablará. Necesitamos arreglar esto. Enrique estaba durmiendo la siesta en su habitación, y yo estaba agradecida por el silencio que significaba que no presenciaría este momento. Me quedé congelada detrás de la puerta, mirando por la mirilla cómo la familia de Mateo, las personas que habían orquestado mi destrucción pública, esperaban un perdón que no tenía intención de conceder. Trajimos cartas, añadió Sofía, su voz apenas un susurro. Explicaciones. Sabemos que lo que hicimos es imperdonable, pero por favor. Me alejé de la puerta sin responder. Dejemos que se queden ahí, que sientan el peso de las puertas cerradas y el silencio, que entiendan lo que se sentía al ser excluido, no deseado, desestimado. Esperaron durante 1 hora antes de finalmente dejar sus ofrendas y marcharse. Cuando Clara regresó de su viaje de negocios esa noche, me encontró sentada en el sofá, rodeada de sobres sin abrir y cajas de regalo, mirándolos como si fueran a explotar. Vinieron aquí, dije simplemente. La expresión de Clara se endureció. Había estado recibiendo llamadas cada vez más desesperadas de los miembros de la familia de Mateo, cada uno rogando por su intervención, su ayuda para contactarme. Se había convertido en mi guardiana involuntaria, un papel que estaba agotando su paciencia. ¿Qué quieres que haga con esto?, preguntó, señalando la pila de intentos de reconciliación. Envíalos de vuelta. Pero primero quiero que les entregues un mensaje. Clara esperó, su cuaderno ya en la mano. Diles, me avergonzaron en público. Ellos se curarán en silencio. El mensaje fue entregado, pero no los detuvo. Las cartas de doña Elena comenzaron a llegar diariamente, cada una más desesperada que la anterior. Estaban escritas a mano en su papel personal, la misma caligrafía elegante
que había usado para nuestras invitaciones de boda. La ironía no se me escapó. Nunca las abrí, pero Clara sí, informando sobre su contenido con una mezcla de fascinación y disgusto. «Está asumiendo toda la responsabilidad», me dijo Clara una tarde. Dice que dejó que sus instintos protectores hacia Mateo anularan su juicio, que debería haber cuestionado la historia de Nico con más cuidado. Y quiere saber sobre su nieto. Pregunta si Enrique tiene algún problema médico que deba saber, si necesita algo, si estás económicamente estable. Me reí, pero no había humor en ello. Ahora quiere ser abuela, después de llamarme prostituta delante de todo el vecindario. El enfoque de Sofía fue diferente. Aparentemente, había entrado en terapia específicamente para abordar su papel en mi humillación pública. Y su terapeuta le había sugerido que intentara hacer las paces como parte de su proceso de curación. Comenzó a aparecer en lugares que yo frecuentaba: el supermercado, la consulta del pediatra, el parque donde jugaba Enrique. Nunca se acercaba directamente, pero siempre estaba allí, acechando en los límites de mi vida como un fantasma culpable. Clara finalmente la confrontó en el pasillo de los cereales de nuestro supermercado local. «Deja de acosar a mi amiga», había dicho Clara lo suficientemente alto como para que otros compradores lo escucharan. «Tu culpa no es responsabilidad de ella arreglarla». La cara de Sofía se arrugó, pero asintió y salió de la tienda de inmediato. Laura eligió la ruta más pública para su contrición. Su disculpa en redes sociales fue compartida miles de veces. Un ensayo cuidadosamente elaborado sobre los peligros de sacar conclusiones precipitadas, la importancia de apoyar a las mujeres en crisis y el daño duradero causado por la vergüenza pública. Etiquetó a organizaciones de violencia doméstica y refugios de mujeres, convirtiendo su culpa en activismo. La publicación me llegó a través de viejos amigos de la universidad, que me la reenviaron con mensajes de apoyo y sorpresa. Leer las palabras de Laura, su admisión de que había participado en la destrucción de la vida de una mujer inocente, se sintió surrealista. Estaba interpretando su culpa para una audiencia, haciendo su redención tan pública como lo había sido mi humillación. Durante este circo de expiación, tomé una decisión que nos protegería a Enrique y a mí permanentemente. Mi tía Carmen, a pesar de su edad y problemas de salud, demostró ser una feroz defensora cuando le expliqué la situación. Me conectó con un abogado de familia que se especializaba en proteger a mujeres de situaciones abusivas. Ningún padre listado en el certificado de nacimiento significa que no tiene derechos legales, explicó el abogado durante nuestra consulta. En lo que respecta a la ley, este niño tiene un solo progenitor. Usted mantiene esa posición desde el nacimiento, lo que fortalece significativamente su caso. Creamos lo que el abogado llamó un cortafuegos legal, documentación que evitaría cualquier futura reclamación de custodia, demandas de visita o interferencia en la vida de Enrique. El proceso fue exhaustivo y emocionalmente agotador, requiriéndome que proporcionara relatos detallados de las falsas acusaciones, la humillación pública y el abandono completo que había experimentado. Pero había una persona que aún no había recibido mi atención directa. Nico, el arquitecto de esta destrucción, todavía se estaba recuperando de su enfermedad, todavía escondido detrás de los intentos de reconciliación de su familia. Le escribí exactamente una carta, una sola frase en papel blanco liso. Destruiste a una mujer y creaste una madre. Ese niño nunca sabrá tu nombre. Nunca recibí respuesta.
La presión de la familia de Mateo finalmente lo agotó hasta el punto de la desesperación. Comenzó a dejar mensajes de voz cada vez más frenéticos a Clara, rogando por una sola conversación, una oportunidad de ver a su hijo, una oportunidad de demostrar que había cambiado. Contra mi mejor juicio, y bajo la influencia del creciente agotamiento de Clara con la situación, finalmente accedí a reunirme con él. No en mi apartamento, no en mi territorio, sino en un lugar neutral, un restaurante familiar, con luces brillantes y muchos testigos. Llevé a Enrique, curiosa por ver la reacción de Mateo ante el niño que había rechazado, el hijo que nunca había abrazado. Mateo llegó temprano y ya estaba sentado cuando Enrique y yo entramos. Observé su rostro mientras nos acercábamos a la mesa. Vi el momento exacto en que el reconocimiento lo golpeó como un golpe físico. Enrique, ahora caminando con confianza y charlando constantemente, era una versión en miniatura inconfundible de su padre. «Hola», dijo Enrique a Mateo con la amabilidad intrépida de un niño pequeño, subiéndose a la silla alta frente al extraño que compartía sus ojos. Mateo miró fijamente a su hijo, a nuestro hijo, con una expresión de asombro y devastación que era dolorosa de presenciar. Enrique le devolvió la sonrisa, completamente ajeno a los cambios emocionales sísmicos que ocurrían a su alrededor. «No lo merezco, ¿verdad?», susurró Mateo, su voz apenas audible por encima del ruido ambiental del restaurante. No dije nada, porque tenía razón, y algunas verdades no requieren reconocimiento para seguir siendo absolutas. Esa única reunión en el restaurante cambió todo y nada a la vez. El reconocimiento susurrado de Mateo, «No lo merezco, ¿verdad?», flotó en el aire entre nosotros como humo de un fuego moribundo. Enrique, ajeno al peso del momento, había coloreado su menú infantil y le preguntó a Mateo si le gustaban los dinosaurios. La normalidad de la inocencia infantil, en el contexto de la devastación adulta, creó un cuadro surrealista que se reproduciría en mi mente durante meses. Establecí reglas después de esa reunión. Límites rígidos y no negociables que regirían cualquier contacto futuro. Mateo podría ver a Enrique una vez al año en el cumpleaños de Enrique durante exactamente 2 horas, con Clara presente como supervisora neutral. Sin visitas nocturnas, sin reuniones familiares, sin integración en la dinámica de la familia Vidal que nos había destruido a ambos. La primera visita supervisada ocurrió cuando Enrique cumplió 3 años. Mateo llegó con un regalo cuidadosamente envuelto. Un juego de tren de madera que debió costarle el salario de una semana. Se sentó en el suelo de la sala de Clara, mostrándole a Enrique cómo conectar las vías, mientras yo observaba desde el umbral de la cocina, mis brazos cruzados como una armadura sobre mi pecho. «¿Cómo te llamas?», había preguntado Enrique con la franqueza típica de un niño pequeño. «Soy Mateo», había respondido él, su voz cargada de emoción que intentaba contener. «Señor Mateo», decidió Enrique, como si probara cómo sonaba el nombre en su boca. «¿Tiene hijos, señor Mateo?». La pregunta golpeó a Mateo como un golpe físico. Lo observé luchar con la respuesta, sus manos quietas sobre los vagones de madera del tren. «No», finalmente dijo. «No, no tengo hijos». Era la verdad de la manera más devastadora posible. Biológicamente, Enrique era su hijo. Legalmente, emocionalmente, relacionalmente, Enrique me pertenecía por completo. Mateo había renunciado a cualquier derecho a la paternidad la noche en que eligió las mentiras de su familia sobre la verdad de su esposa. Ese patrón continuó año tras año. Mateo se convirtió en el señor Mateo, el hombre amable que traía juguetes caros, y se veía triste cuando Enrique lo abrazaba para despedirse.
Enrique nunca preguntó por qué el señor Mateo venía solo una vez al año. Nunca cuestionó por qué este hombre compartía sus ojos y su sonrisa. Los niños aceptan la realidad que se les da, y la realidad de Enrique éramos yo, Clara, y la vida que habíamos construido juntos. Pero la familia de Mateo sufrió sus propias transformaciones, aunque los observé a distancia como un científico que estudia especímenes bajo un microscopio. La culpa de doña Elena la había llevado a hacer trabajo voluntario en un albergue para mujeres a 2 horas de su ciudad natal, lo suficientemente lejos como para que no se encontrara con nadie que conociera nuestra historia. Clara se enteró a través de conexiones mutuas de que doña Elena se volcó en el trabajo, con la desesperación de alguien que busca la absolución a través del servicio. Ella trabaja específicamente con mujeres que han sido falsamente acusadas o humilladas públicamente, informó Clara, después de encontrarse con una amiga de la universidad que era voluntaria en el mismo albergue. Aparentemente, se ha convertido en una gran defensora. Las ayuda a navegar por los sistemas legales, a encontrar vivienda segura, a reconstruir sus vidas. No sentí ninguna satisfacción con este conocimiento, ninguna sensación de que se hubiera hecho justicia. La transformación de doña Elena se sintió más como autopreservación que como verdadera redención. Una forma de vivir consigo misma en lugar de una comprensión genuina del daño que había causado. Sofía había canalizado su culpa en el periodismo, escribiendo artículos para revistas locales sobre temas de justicia doméstica y el peligro de juzgar precipitadamente en disputas familiares. Sus artículos estaban bien investigados y escritos con sensatez, aunque detecté la corriente subyacente de experiencia personal que impulsaba su pasión por el tema. Se había convertido en una experta en falsas acusaciones dentro de las familias, la psicología de la creencia y el trauma duradero de la humillación pública. El camino de Laura me sorprendió más. Había dejado su trabajo corporativo para trabajar con niños con necesidades especiales, dedicándose a proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad. Su presencia en las redes sociales había evolucionado de actualizaciones personales a publicaciones de defensa sobre los derechos de los niños y las iniciativas contra el acoso. La mujer que me arrastró por las calles se había convertido en alguien que luchaba para garantizar que otros niños nunca experimentaran la vergüenza pública. No perdoné a ninguno de ellos, pero reconocí el cambio. Su culpa los había transformado en personas que realmente podrían evitar que otra mujer experimentara lo que yo había soportado. Fue una extraña forma de justicia. Mi destrucción había creado defensores que podrían salvar a otros de destinos similares. Mientras tanto, Clara y yo habíamos descubierto nuestro propio propósito en los escombros. Comenzamos poco a poco, solo conversaciones con mujeres que se habían acercado después de la publicación de Disculpa Viral de Laura. Nos encontraron a través de amigos mutuos, a través de redes de apoyo, a través de la red clandestina de mujeres que habían sobrevivido a falsas acusaciones y humillaciones públicas. Nuestro grupo de apoyo se reunía mensualmente en la sala de Clara. Luego se trasladó a un centro comunitario a medida que nuestro número crecía. Nos llamamos la Fuerza Silenciosa, no porque nos quedáramos calladas, sino porque habíamos aprendido que a veces la respuesta más poderosa a la destrucción era reconstruir más fuerte de lo que habíamos sido quebradas. No gritamos, se convirtió en nuestro lema no oficial. No luchamos, nos alejamos y reconstruimos. Compartí mi historia con cuidado, centrándome en la recuperación en lugar del trauma. Cómo había creado protecciones legales para Enrique.
cómo había establecido independencia financiera, cómo había construido una vida que no podía ser destruida por las mentiras de otras personas, porque no dependía de su validación. Otras mujeres compartieron sus experiencias, esposas acusadas de aventuras que nunca tuvieron, madres falsamente denunciadas por abuso infantil, por exparejas vengativas, profesionales cuyas reputaciones habían sido destruidas por chismes maliciosos. Nos enseñamos habilidades prácticas, documentación legal, protección financiera, seguridad digital, límites emocionales. Pero quizás la parte más poderosa de nuestras reuniones fue el simple acto de ser creídas. En una sala llena de mujeres que habían experimentado falsas acusaciones, nadie cuestionó la verdad de nadie. Nadie exigió pruebas o evidencias. Simplemente escuchamos, creímos y nos ayudamos mutuamente a sanar. Nico siguió siendo el único cabo suelto en este tapiz de transformación. Su salud física se había recuperado, pero su aislamiento era completo y autoimpuesto. Había perdido su trabajo cuando su papel en mi destrucción se hizo público. Viejos amigos lo evitaban. Incluso su familia mantenía la distancia, su amor por él empañado por la comprensión de lo que les había costado a todos. Escuché a través de la red de chismes de mi tía Carmen que se había mudado a otro estado, trabajando en trabajos ocasionales y viviendo solo en un estudio. Su poder, su capacidad de manipular y destruir, se había evaporado junto con su credibilidad. Existía, pero no vivía. Sobrevivía, pero no prosperaba. Nunca le envié otra carta. Nunca reconocí su existencia, más allá de esa única frase que había escrito años antes. Su castigo no era mi responsabilidad hacer cumplir. Era simplemente la consecuencia natural de sus elecciones. El aislamiento que proviene de ser el tipo de persona que destruye vidas inocentes por una venganza insignificante. A veces, a altas horas de la noche, cuando Enrique dormía y el apartamento estaba en silencio, reflexionaba sobre la naturaleza de la venganza. Había querido gritar mi verdad, contraatacar, obligarlos a todos a reconocer lo que me habían hecho. En cambio, había desaparecido. Ese silencio se había convertido en mi espada, cortando más profundo y durando más que cualquier confrontación. Mi ausencia los había destruido de manera más efectiva de lo que mi presencia podría haberlo hecho. Tuvieron que vivir con sus elecciones, con su culpa, con el conocimiento de que habían tirado algo precioso e irreemplazable. Yo pude vivir con mi hijo, mi paz, y el conocimiento inquebrantable de que había sobrevivido a lo peor y había construido algo hermoso de los escombros. La venganza, había aprendido, no era lo que le hacías a las personas que te lastimaban. Era lo que te negabas a dejar que te quitaran de nuevo. Esta historia de venganza silenciosa te tuvo sin aliento, ¿verdad? Dale a me gusta a este video ahora mismo para mostrar tu apoyo. Mi corazón se rompió cuando Elena le dijo a Mateo: Enrique no es tuyo para que lo reclames solo porque ahora sientes culpa. Esa frase lo fue todo. ¿Qué momento te impactó más? Deja tu escena favorita en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Suscríbete y activa la campanita, porque estas historias de mujeres que reconstruyen más fuerte de lo que fueron quebradas te pondrán los pelos de punta.